Hola, en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar el análisis completo del expediente de estudio de impacto ambiental llamado Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero El Padrino. Los alumnos para esta exposición son los siguientes: Camposano de la Cruz Helen Selene, Enrique León Renzo Martín, Vilches Pingo Cintia Elizabeth, Segura Vera Zenaida, que es mi persona, y el catedrático ingeniero Quispe Orellano Jonathan Hilario. Contenido. Tenemos la frase, generalidades, descripción del proyecto, identificación de línea base, que abarca la descripción de la ubicación del proyecto, medio físico, medio biológico, medio social, presencia de restos arqueológicos que hay en la zona, aspectos de vulnerabilidad y peligro de origen natural. 5. Tenemos el plan de participación ciudadana, la caracterización de impactos ambientales, las estrategias de impactos ambientales, la valorización económica, el marco normativo, conclusiones y por último las referencias. Para la exposición de este proyecto escogimos una linda frase que dice así: la naturaleza puede sobrevivir sin nosotros, pero más no, nosotros no podemos vivir sin ella. En generalidades tenemos la descripción y la ubicación del proyecto. El proyecto minero El Padrino, de titularidad de Nexa Resources Perú S.A., está desarrollando sus actividades en los terrenos superficiales de la comunidad campesina distrital de Aquía, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. Para su permiso, departamento de Ancash, perdón. El centro poblado Pachachaqui es es el más cercano al área del proyecto, a unos 6.20 kilómetros de distancia, con un anexo de la comunidad de Aquía. Las coordenadas de ubicación del proyecto tenemos en el UTM de WGS 84 en una zona 18 sur. Tenemos una altitud de 4.000 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Para llevar a cabo este proyecto, para su permiso de explotación, se presentó un estudio de impacto ambiental detallado para comprometerse con todas las normas vigentes de acuerdo a la ley del medio ambiente. Como cabe resaltar, todo proyecto minero tiene un objetivo principal, una misión y una visión, que consiste en desarrollar una minería ejemplar a través de operaciones seguras, rentables, de bajo costo, con tecnologías innovadoras y con compromiso social y respeto por el medio ambiente. En la descripción del proyecto tenemos la titularidad del proyecto minero El Padrino, que es de Nexa Resources Perú S.A. Para su desarrollo de su actividad de explotación tiene concesiones mineras con Hilarión M1, Chupijuanca 3, Hilarión 21, Hilarión 22, Hilarión 73. Este proyecto es polimetálico. ¿Qué quiere decir? Que explota, por ejemplo,
varios metales como es el zinc, que es el principal, el que abarca más. De ahí lo sigue el cobre, el plomo y la plata. Este proyecto también está constituido por 3 túneles para acceso de equipos y personal hacia la zona explotable. También tenemos la extracción del mineral, que se hace mediante minado subterráneo, y para el transporte de esto se hace mediante volquetes hacia la zona de planta del proceso. La evaluación de alternativas de ejecución. Tenemos la captación del agua número 1 que proviene de la quebrada Rashuktura, la captación de la quebrada número 2, la captación del agua número 2, de la quebrada Shikra, los sedimentos 1 y 2, que es de superficie y de sistema de descarga, la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, esto viene a ser una PETAR, una cantera del Padrino 1, oficinas y vestuarios, casa de fuerza y línea de transmisión, grifos, talleres de mantenimiento, sedimentador principal, polvorín temporal, depósito de desmonte, llamado el Padrino. El objetivo del estudio de impacto ambiental detallado. Tenemos como objetivo general, que es el proyecto El Padrino, es la elaboración del diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto, así como de desarrollar las identificaciones y evaluaciones de una manera integral con los impactos ambientales y sociales que se originen por las actividades propuestas en cada una de las etapas, como son la construcción, la operación, el cierre o puede ser el post-cierre. Se toman estas medidas para poder establecer las normas de manejo ambiental. En objetivos específicos. Elaborar el diagnóstico ambiental y social del área de influencia, donde se reemplazarán los nuevos componentes de la empresa operadora anexa. Evaluar las actividades del proyecto para determinar sus posibles impactos ambientales y sociales. Evaluar el plan de participación ciudadana en función de intereses del proyecto con las áreas de influencia directa social y conformidad según el Decreto Supremo número 28/2008. Evaluar los impactos ambientales y sociales a cada una de las etapas de construcción, operación y cierre. Evaluar estrategias de manejo ambiental de acuerdo a las actividades propuestas por el proyecto para prevenir, mitigar o minimizar las alteraciones de los recursos naturales, tales como el agua, el aire, los sedimentos de suelo, la biodiversidad terrestre y acuática. Proponer el plan de vigilancia ambiental para evaluar el seguimiento de las medidas ambientales propuestas y para el cumplimiento de las normas y estándares ambientales aplicadas al proyecto. Describir el plan de gestión ambiental a través de compromisos y políticas relacionados, sociales, anexa. Presentar el plan de cierre conceptual para las actividades indicadas. Realizar la valorización económica
de impacto ambiental. Las 3 etapas del proyecto. En esta etapa, la primera tenemos la etapa de construcción, que abarca mina subterránea, depósito de desmonte, el stockpile de contingencia, fosa de secado y lodos de almacenamiento, cantera, las instalaciones de servicios, el manejo de agua, el polvorín, equipos y acceso de proyectos, cronogramas y actividades. En la primera, que es que tenemos lo que es la mina subterránea en construcción. Está agrupada por actividades que llevan a cabo para realizar el desarrollo de labores de acceso a la zona del interior al exterior de la mina. En el depósito de desmontes. Son instalaciones que se construyen para albergar los residuos producidos por las actividades de talleres, uso domésticos, desechos peligrosos, y todos estos desechos son almacenados temporalmente, luego para ser retirados por una empresa operadora de residuos sólidos. Tenemos el stockpile de contingencia, que se usa para almacenar material de cobertura vegetal, con la finalidad que al final de esta cobertura puede ser usada para actividades de cierre y vegetación de las instalaciones. 4. Tenemos la poza de secado de lodos y almacenamiento. Durante la etapa de 2 años que dura la etapa de construcción, se tendrá salida de agua del interior de la mina con consecuente cantidad de sólidos y arrastre. Estos son captados por la poza de sedimentación y los lodos serán trasladados a una zona de secado. Tenemos 5, la cantera. Para obtener el material de construcción de diferentes componentes, se procederá a habilitar una cantera, denominada el Padrino 1. En instalaciones de servicios. En las instalaciones de servicios nos ayudan con el desarrollo de la operación, tales como tenemos ahí los grifos, los talleres, la sala de compresora, la casa de fuerza y la línea de transmisión. Tenemos también 7, manejo de agua, que son todas las instalaciones requeridas para poder conducir, derivar o tratar el agua entre sus descargas y la utilización. Y esta agua está constituida y construida por tomas, canales y tanques y sedimentos. 8. Polvorín. Son instalaciones subterráneas o superficiales que permiten tener en buen resguardo los explosivos, ya que serán utilizados para dicha actividad minera. Tenemos 9, los equipos y maquinarias, que vienen a ser los volquetes, los tractores, las excavadoras, los cargadores frontales, los rodillos vibrantes, etc. 10. El acceso al proyecto. Esto permite a la interacción entre todas las instalaciones para las operaciones que se va a realizar. 11. Tenemos como finalidad el cronograma de actividades, que toda empresa debe tener un cronograma de actividades para llevar a cabo su proyecto o explotación minera. En la etapa de operación
operación. Con la identificación de impactos realizados de la topografía y geomorfología en la etapa operación, serán impactadas por algunos de los componentes del proyecto en un área de 10.6 hectáreas, lo cual representa el 0.5% del total del área de estudio. Esto abarca, por ejemplo, el depósito de desmonte, que viene a ser la descarga, el almacenamiento del material de superficie, el carguío, el transporte, la disposición del material al interior de la mina. También tenemos el topsoil, que viene a ser el acopio del material. Y por el último tenemos la cantera, que abarca la perforación y voladura del terreno en el transcurso que lleva esta operación. En la etapa de operación, todos los impactos identificados son negativos calificativos. La 3 y la última, que es la etapa de cierre. En esta etapa no se identifican impactos negativos o positivos en la topografía. Si bien es cierto que hay una contaminación, el suelo es perfilado, las superficies son perfiladas y se revegetará al área del proyecto, o sea, al área del proyecto con una finalidad de regresar a la condición anterior antes que el proyecto llegue a la zona de ser explotable. Pero esto quiere decir que el paisaje original del área de estudio no se regresará a una condición mejor, sino a lo encontrado antes que se posicione el proyecto minero El Padrino. Continuando con la presentación, les hablaré sobre el tema de identificación de línea base y para empezar sería el medio físico, el cual está compuesto por 10 subtemas. El primero es clima y meteorología. Bien, el área del proyecto se encuentra en la región Puna. Esta va desde los 4.000 a los 4.800 metros sobre el nivel del mar. El clima es frío y también seco y las temperaturas mínimas se producen en los meses de diciembre y mayo. Estas estaciones meteorológicas fueron puestas en los lugares de Milpo, Chiquián, Chavín, El Padrino, Hilarión y también Huallanca. Como podemos observar en la imagen, las temperaturas van desde los grados 3 hasta 12, según con respecto a los colores verde hasta anaranjado. Con respecto a precipitación, en los meses de junio, julio y agosto corresponde una temporada seca y la temporada húmeda son para los meses de noviembre hasta febrero. La humedad relativa media se dio entre los años 2008 y 2016, que fue de un 75,5%, y la radiación solar es promedio de 145,9 watts por metros cuadrados. Geología y geomorfología. El proyecto está ubicado dentro de la unidad morfoestructural llamada Cordillera Occidental. Tenemos la geología regional, que tiene principales unidades estratigráficas, que son, por ejemplo, depósitos de morrénico, la formación Chimú, entre otros. Y también tenemos la geología local, donde cuenta con una secuencia inferior y también superior. Como podemos observar en la imagen, este es donde se encuentra el campamento del proyecto y podemos observar también algunas quebradas. Bien, el proyecto en el terreno se presenta un relieve moderado a accidentado y también podemos observar las inmediaciones de la quebrada Xicra Xicra, que nace desde la cumbre del cerro y esta contribuye a la quebrada Huiscas.
También tenemos las unidades geomorfológicas. Para ello se utilizó un criterio principal de homogeneidad relativa y también caracterización de aspectos de origen del relieve. Aquí podemos observar 3 imágenes que son las principales, que sería el valle glaciar, las montañas con las laderas moderada a fuerte pendiente. También tenemos las montañas con laderas estructurales y también tenemos morrenas. Geoquímica y geodinámica externa. Esta se realizó en base a 27 muestras que representan un 94,4%. Para el muestreo también se tomaron en cuenta las litologías y también en rangos de contenido de azufre. Se utilizó una escala de colores para identificar los diversos materiales y también se analizó mediante ensayos geoquímicos su composición química, su potencial de generación de acidez, que es lo que se observa en imagen, y también su potencial de lixiviación de los metales a largo plazo. Los fenómenos geodinámicos que existen en el área del proyecto, por ejemplo, tenemos la caída de rocas, flujos, rectación, avalanchas, huaicos, y en las imágenes podemos observar el derrumbe de Quenoarragra, los conos de derrubio de la misma, y también tenemos surcos y cárcavas de Chicra Chicra. Hidrografía, hidrología e hidrogeología. La delimitación de cuencas y subcuencas y también de las microcuencas se dan a nivel regional y local. Para el primero, el área de estudio se ubica en la región hidrográfica en la cuenca Pativilca, perteneciente a la vertiente del Pacífico. Y a nivel local, el área de estudio se emplaza sobre las subcuencas Chicra Chicra y también Quenoarragra. Existen agentes de erosión como la caída de rocas, erosión de riberas, huaicos y cárcavas de erosión. Y para el inventario de fuentes hídricas superficiales se tienen quebradas, lagunas, bofedales y también glaciares. Tenemos algunas características hidrogeológicas, por ejemplo están las estaciones hidrométricas, los modelamientos hidrológicos de flujo medio, donde existen los parámetros de ingreso y también los análisis de sensibilidad y calibración. Características hidrogeológicas del área de estudio. Para inventario de fuentes de aguas subterráneas están los manantiales y también los piezómetros. Propiedades hidráulicas tiene que ver con la conductividad hidráulica y los análisis de frecuencia de fracturas. El flujo del agua subterránea se transita a través de múltiples fracturas, incrementando así a medida que incrementa también el grado de fracturación. Existen 3 unidades hidrogeológicas. La primera tiene que ver con la conductividad hidráulica, la segunda se agrupa en formaciones Chimú y también de Santa, que está constituida por los 20 primeros metros de las rocas y también de arenisca, y la última es constituida por las rocas sedimentarias de Cretácico y también un horizonte de intrusivo. Existe la presencia de aguas subterráneas, que es productividad a nivel del agua y también recarga y descarga de agua subterránea. Para suelo y calidad del suelo. El proyecto se encuentra incluido dentro de una zona andosófica, la cual comprende las cunas y también las regiones que son del páramo. Procede de 2 subtipos. El primero es el material parental residual, que es el mineral y también lo orgánico, y por otro son transportados mediante aluvial, coluvial y también glaciar. Los tipos de suelos que se presentan en el área del proyecto son tamarmina, Ragra, Chicra, Calapo. También tenemos algunas asociaciones. La capacidad de uso mayor de tierras son tierras aptas para pastoreo y también tierras de protección. Y el uso actual del suelo está para áreas urbanas o instalaciones gubernamentales y también privadas. También están los terrenos para hortalizas y también para cultivos como la papa, camote y yuca. Para la toma y análisis de muestras se dio mediante la guía para muestreos de suelos y también los valores establecidos para el ECA suelo, y el aseguramiento de la calidad de estos resultados se dio mediante métodos y técnicas aceptadas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas y también del Ministerio del Ambiente. Los parámetros que se utilizaron, como los podemos observar, algunos son metales y también tenemos un método de análisis. La mayoría de todos estos fueron correctos, estando dentro del establecido.
Sin embargo, algunos parámetros que sí sobrepasan el ECA son el arsénico, el cadmio y también el plomo. Calidad del agua superficial y subterránea. Se monitoreó en las quebradas de Chicra Chicra, Huiscas, Sin Nombre 1 y 2, también Tamarmina, Rasutará, también en agua de lagunas hipofedales, Kenarraguar también. Se dio mediante los parámetros in situ, fisicoquímicos, microbiológicos y también parametales, y el índice de calidad de agua dio un resultado de excelente. Bien, para agua subterránea existieron 5 estaciones de muestreos y 11 estaciones para calidad de agua de manantiales en las quebradas Chicra Chicra, Tamarmina y quebrada Raguar. Los análisis fueron físico-químicos, inorgánicos, orgánicos y también microbiológicos, y para los estándares de cumplimiento de agua subterránea se basaron en estándares internacionales como el de Canadá, República Dominicana y también de Brasil. Y en el periodo 2014-2016 fue una calificación de bueno a excelente. Bien, calidad del aire. Actualmente existen factores que afectan esta calidad, como son la presencia de 12 posesionarios rurales, también la quema de Puya Raimondi, en las actividades mineras también por la empresa Pachapaqui y también el tránsito de vehículos. Podemos observar aquí algunos parámetros y sus metodologías, como es para partículas, también tenemos para algunos plomos, y pues esto se basó en los años 2014 y 2017 para los ECAS aire del sector minero. Y los estándares de cumplimiento esta vez sí fueron nacionales, y podemos observar estándares del ECA aire del 2017, y también para hidrocarburos se usó la del año 2018. Calidad de sedimentos. Existieron 14 estaciones de muestreos para esta calidad de sedimentos en las quebradas Chicra Chicra, Rasutará, Huiscas y Ragra. Se utilizaron métodos y técnicas aceptadas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, del Ministerio de Energía y Minas y también del Ministerio del Ambiente. Y los sedimentos en los cuerpos de agua evaluados por lo general son producto de la erosión de las rocas que afloran en su entorno a causa del impenterismo, y los parámetros fueron granulometría y también metales pesados. Para metales pesados, el cromo y el mercurio se encuentran dentro del establecido, al igual que cadmio y cobre. Y con respecto al arsénico y plomo y cinta, estas sí sobrepasan algunos de los estándares ya mencionados. Bien, calidad de ruido ambiental. Nexta cuenta con 9 estaciones para ello, en el Cerro Tranca, quebrada Rasutará, quebrada Chicra Chicra, en Kenarragra, Huiscas y también en el sector Cara. El estándar que se utilizó para el cumplimiento están enmarcados en el Decreto Supremo número 085 del 2003, según el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Como podemos observar, aquí están los parámetros y métodos, los resultados, y los cuales no sobrepasan estos estándares. Con respecto a la geología, se han tomado en cuenta esto porque a un poco más de 1 kilómetro de distancia en dirección recta con el área del proyecto se encuentran varios glaciares. Los principales son Chaupijanca Norte, en el cual ha existido un retroceso en los últimos 11 años del glaciar en un aproximado de 19,40 metros por año. Para Chaupijanca Sur existió un retroceso de 9,61 metros, y para Chicra Chicra en los últimos 10 años fue un retroceso de 7,07 metros por año. Estos puntos fueron tomados en campo y también han sido procesados en los softwares de AutoCAD y también de ArcGIS. El siguiente medio es el biológico, en el cual se presentan 8 subtemas. El primero es zonas de vida. Existen 3 zonas de vida. El primero es páramo pluvial subalpino tropical, que se distribuye entre los 3.900 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. El segundo es tundra pluvial alpino tropical, que se distribuye entre los 4.300 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y el último nivel es nivel tropical. Este se extiende a lo largo de las crestas de los Andes, generalmente arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar.
Diversidad biológica. Está distribuido en 3 temas que son ecosistemas, el cual tiene formaciones vegetales, en cobertura vegetal regional y también local. Existe también la fragmentación de hábitats, conectividad paisajística. Por otro lado están las especies y también los genes. Bien, por ejemplo tenemos en formación vegetal las áreas altoandinas de escasa y también sin vegetación. Está el pajonal andino, bofedal, bosque relicto altoandino y también está centro minero. Y para local pues, se puede observar áreas sin vegetación, bofedal, matorral, pastizal, pajonal y también pajonal y arbustos. También se encuentran roquedal, también rodal de pullas, bosque relicto de polilepis, agricultura andina, las instalaciones mineras y también plantaciones forestales. También hablaremos sobre fragmentación de hábitats. En el área, por ejemplo, de estudio, se encuentra actualmente con pérdidas y también posee fragmentación de hábitats. Y también área de fragmentación está compuesta para lo que está con vías carrozables y también con áreas de presencia antropogénicas. Esta está por instalaciones mineras y también generaron una leve fragmentación de un aproximado del 3% del área total. El borde de tipo natural está conformado por el límite, áreas fragmentadas y formaciones vegetales y están los componentes propuestos por el estudio de impacto ambiental, lo cual generaría una fragmentación del aproximado de 4,69%. La fragmentación del hábitat actual y de proyectos es de nivel bajo a medio, que sería mucho menos del 50% del área total del proyecto. Podemos observar aquí también una imagen de fragmentación de hábitat y efecto borde con proyecto, donde podemos observar según los colores a las áreas que pertenecen. Bien, con respecto a conectividad paisajística, es una característica del paisaje que facilita el flujo ecológico y también el movimiento de organismos a través del mismo. Por ejemplo, tenemos primero para recuperación, perturbaciones, diversidad genética y también persistencia de poblaciones, entre otros más. Y también tenemos la mitigación y adaptación de efectos de cambio climático y también de fragmentación. Esto está dado por 2 componentes. El primero es configuración del paisaje y el segundo son las capacidades y distancias de dispersión de estas especies. Los análisis de los grafos fueron mediante Google Earth. Y para influencia de la dispersión de especies tenemos los anfibios y reptiles, que son una especie de baja movilidad. Las aves y los mamíferos menores también tienen una movilidad intermedia y los mamíferos mayores sí tienen una alta movilidad. Y con respecto a conectividad media alta, está dada por un 60-80% de conectividad, donde se encuentran 9 formaciones vegetales naturales. Aquí, por ejemplo, podemos observar una imagen con respecto a rodal de pullas, el grado de conectividad entre las formaciones vegetales originales y estas son nativas y también la posible fragmentación que se dará por las instalaciones del proyecto. Especies. En el área total de estudios se han registrado 306 especies. Existe la fauna silvestre, donde existen 10 especies de mamíferos, 4 tienen posible interés de conservación. También existen 32 especies de aves y existen 13 para conservación. Por otro lado están 4 especies de herpetofauna, existen 3 anfibios y un reptil que también son de interés para conservación. Y por último tenemos 55 especies de entomofauna. En esta no se registraron ninguna para que sean analizados, de amenazados. Tenemos también la flora silvestre, en el cual existen 28 especies con algún uso potencial, 9 tienen algún interés de conservación. Y también están las normativas dadas por MINAR y también por CERFOR. Genes y diversidad genética. ¿Por qué es importante? Porque produce la productividad, también el desarrollo agrícola, el continuo mejoramiento genético de los cultivos. También está la supervivencia y la adaptabilidad de las especies y también está la evolución de las mismas. Se clasifican 2 mediante variabilidad de especies cultivadas y también especies silvestres. Estas poseen un alto grado de diversidad genética
Y por último, la naturaleza del presente proyecto no implica el aprovechamiento de la diversidad genética de las especies ya identificadas. Aquí tenemos las vistas de los posesionarios y también de sus cultivos en el área de estudio. Por ejemplo, están cultivos de papa y también están las zonas de los abrevados. Bien, criterio de evaluación para el tema de campo de flora y también para fauna. Esto se dio mediante una descripción biológica utilizando registros de evaluaciones semestrales de fauna y flora silvestre y se realizó mediante ecología y también tecnología ambiental, también mediante algunas consultorías entre otros. También existe una determinación del área de influencia ambiental del proyecto, existe directa e indirecta y está definida por el factor ambiental. Y el área de influencia biológica también existe directa e indirecta. Para directa, las áreas de terrenos intervenidos es consecuencia del emplazamiento de la infraestructura superficial del proyecto. Caracterización biológica de la flora y fauna. Tenemos en primer lugar la flora terrestre. Hubieron estaciones de muestreo, los cuales se tomaron 13 puntos en las quebradas Chicra, Rasutorá y Quenoarragra. Y se dieron el registro total de las especies, como ya mencioné, existen 306 especies en total, de 47 familias, ahí podemos observar las especies. Y también tenemos algunas coberturas vegetales como lo es bofedal, matorral, pajonal, roquedal y también bosque relicto de Polileps. Por otro lado tenemos la fauna terrestre, donde está la evaluación también de la avifauna, donde existieron 37 puntos de muestreos, encontrándose un total de 32 especies. Y para la evaluación de mastofauna tenemos 8 puntos de muestreos, encontrándose 10 especies de mamíferos. Tenemos la evaluación también de la herpetofauna, con 4 puntos de muestreos, existen 4 especies de estas. Y por último la evaluación de la entomofauna, con 317 individuos. Bien, sensibilidad ecológica. Existen 4 criterios utilizados. Por ejemplo, es la estimación de la riqueza de la especie. Para ellos también se da la semi-cuantificación de parámetros de la importancia para la conservación, y también está la búsqueda de zonas de uso especial de la fauna, entre otros. Para flora silvestre existe una sensibilidad ecológica media. Para mestofauna, avifauna, herpetofauna existe una sensibilidad ecológica media y baja. Y la entomofauna existe una sensibilidad ecológica media. Y también existió una normativa que es la guía de elaboración de la línea base en el marco del Sistema Nacional de Evaluaciones de Impacto Ambiental, dado por el Ministerio del Ambiente. Aquí podemos observar un ecosistema frágil de los colores verde y también anaranjado, y por otro lado tenemos amarillo para algunos lugares. Unidades paisajísticas, existen 4. El primero es afloramiento rocoso de vegetación, el segundo es el valle, y también tenemos relieve montañosa de vegetación y también las instalaciones mineras, en este caso del ICMP y también de la exploración Nexa. Los criterios de evaluación fueron relieve, la flora, la fauna, la dinámica del ecosistema terrestre, color, la riqueza o singularidad, la actividad, la actuación humana y también la estética del paisaje, entre otros. Los aspectos que amenazan la conservación de los hábitats. Los principales factores de afectación son la marcada estacional de los bofedales, el sobrepastoreo, la fragmentación también de los hábitats por accesos existentes, los procesos geodinámicos por causas naturales y también el uso y quema de la puya Raimondi, y también la introducción de especies. Ítem de medio social, económico, cultural y antropológico de la población. Este tiene la finalidad de describir el ambiente socioeconómico, cultural y antropológico. Sus objetivos son la caracterización previa de la ejecución de los ambientes, definir el área de influencia social, identificar y conocer las variables más sensibles, identificar los problemas sociales y ambientales, recoger
las percepciones y expectativas del área de influencia directa social, establecer las bases del plan de manejo de impactos. Esto se llevó en 5 etapas. La primera etapa fue la de gabinete. Esto lo que busca es aproximarse a la realidad mediante la búsqueda de información. La segunda etapa fue el trabajo de campo. Esto se llevó en 2 temporadas. Una que fue del 28 de noviembre al 4 de diciembre del 2016 y la segunda etapa fue el 1 y el 4 de octubre de 2018. Esto para poder completar la muestra. Luego sigue la tercera etapa, que es la sistematización y procesamiento de información. Las encuestas se procesaron en el programa SPSS 22 y las fichas de las autoridades de educación y de salud en el programa Excel. Luego, la quinta etapa es el análisis y la presentación de los resultados. En esta parte se presentaron los resultados del trabajo de campo y se verificó los documentos. Se usaron 2 tipos de fuentes de información. Una fue la secundaria, que fueron obtenidas de fuentes estadísticas públicas, por ejemplo, el Censo Nacional de 2017, 2007 y el de 2012, que fue agropecuario. Las proyecciones de población del INEI del 2016 y el último ejemplo sería el registro nacional de los establecimientos de salud. Otras fuentes fueron las primarias, que fueron obtenidas directamente de la zona de proyecto, como las poblaciones y viviendas de los jefes de familia, las autoridades locales, la educación y salud. En el caso de la población y vivienda, mediante la aplicación de encuestas a los jefes de la familia. De las autoridades locales se hizo mediante la aplicación de entrevistas semiestructurales a las autoridades. Y el de educación y salud mediante fichas de educación y de salud. El diseño muestral fue tomado de un documento del INEI de 2011. El margen de error fue 5,0%, la estimación de proporciones fue 50% y el nivel de confianza 95%. El tamaño del universo fue el número de familias que se obtuvo mediante las fuentes secundarias, que fueron censos nacionales de 2007, sistema de focalización de hogares del 2013 y censos agropecuarios de 2012. De acá se obtuvieron 548 jefes de familia que fueron del área de impacto social directo. Bueno, ahí se pueden ver de qué lugares fueron. Y bueno, se eligió el tipo de muestreo simple. En todos tienen la posibilidad de ser seleccionados. El cálculo del tamaño de muestra. Mediante la anterior fórmula que les mostré, se hizo el cálculo y salió un total de 226 encuestados que se deben realizar. Bueno, acá se puede ver el mapa donde las estrellitas son los lugares donde se van a hacer las encuestas. Y bueno, estos son Akia, Pacarenca, Pachapaqui, Racrachaca, Santa Rosa, Suyán, Uranyacu, Villanueva y Vista Alegre. Bueno, y ahí se ve cómo se ha repartido en 2 etapas las encuestas. La línea base social del área de influencia social directa. En este mapa podemos ver cuáles son los lugares que están incluidos y cuál es la zona. Se puede ver también el área de influencia
ambiental directa, el área de influencia ambiental indirecta y también el área de influencia social directa. Características sociodemográficas. De las encuestas se pudieron sacar estos siguientes datos. La predominancia de la jefatura por sexo. La jefatura femenina obtuvo un 21,1%, por debajo de la jefatura masculina, que obtuvo un 78,9%. Los tipos de familia, la que mayor porcentaje obtuvo fue la familia nuclear. Hay mayor cantidad de familias nucleares. Después sigue la familia extensa, que fue de 22,1%, y la familia unipersonal, que obtuvo un 8,4%. Fecundidad y migración. Fecundidad. De 211 mujeres encuestadas, 13 estuvieron embarazadas ese último año. 4 del centro poblado de Pachapaqui, 4 de Akia y 5 de los anexos de las comunidades campesinas de Akia. También estaban incluidas las mujeres de edad fértil, que son de las edades de 15 a 49 años, según la OMS. En ellas estuvieron 211 mujeres en este caso. 58 de Pachapaqui, 40 de Akia, 86 de comunidades campesinas de Akia. Inmigrantes. La mayoría pertenecía del mismo distrito, 51,1% del total de miembros de las familias. 12% son los que nacieron en la misma provincia. De la región, el 23%. Y de otras partes del país, el 14%. Ubicación de los posesionarios rurales en el área de estudio. Acá se pueden ver en qué zonas están posicionados los posesionarios rurales, lo cerca que están del área de influencia ambiental indirecta, del área propuesta efectiva y del área de impacto ambiental directo. En las siguientes imágenes podemos ver las características de las viviendas de los posesionarios rurales, en donde vemos infraestructura y algunos lugares donde están posicionados. También están las evidencias de los cultivos y de la ganadería de los posesionarios rurales, en donde vemos que se dedica a la crianza de caballos, de ovejas, entre otros. Bueno, de las encuestas se pudo sacar el lugar de procedencia de los encuestados. El 51% de los encuestados son del distrito. El 23% son de la región. El 14% son de otros lugares del país. Y el 12% de las provincias. Las acciones necesarias para el desarrollo local, según los encuestados, la mayoría respondieron, el 34%, promover la actividad minera. Como segundo, el 33%, que fue promover proyectos agropecuarios. Y por igual, con un 11%, se encontraron dar las oportunidades a las empresas, los servicios básicos y no sabe, no responde. Luego también se sacaron la actividad económica principal, que fue la agropecuaria con un 64%, y las que le siguen fueron comercio, minero, servicios, construcción, transporte y docentes. El nivel de ingresos de la población económica activa ocupada. La mayoría, el 44%, tienen un sueldo de 101 a 500 soles. El de mayor cantidad, el 11%, son los que obtienen un sueldo menor a 100 soles. Acciones necesarias para el desarrollo local, según los encuestados. El 31% opinó que nuevas fuentes de trabajo. El 13%
vías de comunicación. El 12% proyectos agropecuarios. El nivel de educación de la población encuestada, el 68,8% solo tuvo nivel inicial, el 24% solo primaria incompleta, el 22% secundaria incompleta. ¿Cuáles son los problemas sociales según los encuestados? El 33% opinó que el desempleo, el 17% opina que no hay ningún problema social y el 14% la mala gestión de las autoridades. Los problemas ambientales. El 32% opinó que la disposición de residuos sólidos. El 18% la escasez de agua. El 16% las emisiones de material particulado. El 16% también no existe ningún problema ambiental. El 12% la contaminación por mina y el 5% la contaminación por el agua y el 1% la contaminación por el aire. Línea base social del área de influencia social indirecta. En el siguiente mapa podemos ver el área de influencia social indirecta, el área efectiva propuesta, el área de influencia ambiental directa, el área de estudio ambiental indirecto y también las poblaciones encuestadas. Para la línea base del área de influencia social indirecta se usaron datos de fuentes secundarias, de las que se pudo obtener datos como el crecimiento demográfico. En el departamento de Ancash, con el tiempo desde 1993 al 2017 ha habido un aumento de crecimiento demográfico, al principio teniendo 955.023 y terminando con 1.083.519. En la provincia de Bolognesi, al principio comenzó con 28.029 y al final terminamos con 23.797, un desaumento. En el distrito de Akia, al principio se comenzó con 3.431 y al final se terminó con 2.062, también hubo un desaumento. Después se obtuvieron también datos de ingresos de promedio según sexo. Acá se tiene que los varones siempre tuvieron mucho más ingresos que las mujeres. Y bueno, en el 2010 los varones tuvieron 1.004.2 y aumentó hasta el 2014 con 1.208.8. El de las mujeres en 2010 se tuvo 597.4 y al 2014 ya aumentó con 788.8. Presencia de restos arqueológicos, históricos, culturales en el área de influencia del proyecto. Aquí se concluyó que en el área evaluada, donde se realizan las actividades, no presenta restos arqueológicos ni históricos. Aspectos de vulnerabilidad y peligro de origen natural o antropogénico asociados al área de influencia del proyecto. Evaluación cualitativa de peligros. Para evaluar los peligros generados por fenómenos de origen natural, se usó el Manual para la Evaluación de Riesgos originados por fenómenos naturales del CNEPRE del 2013. Este tiene 4 niveles, siendo el ideal el peligro bajo. Evaluación de nivel de peligro por los componentes propuestos. Para hacer esta evaluación se evaluaron 5 fenómenos de riesgo geológico. Entre ellos está el deslizamiento, el derrumbe, el flujo de lodo, la avalancha, la caída de bloques.
Bueno, en este caso se identificaron los peligros para el proyecto El Minero El Padrino, evaluando los componentes, que acá hay 8 componentes: bocamina, depósito de desmonte El Padrino, canal de coronación tramo 1 y stockpile de contingencia. Después se evaluaron los fenómenos de geodinámica externa, se obtuvo el nivel de peligro y también se pueden ver las medidas de control que se van a implementar, y para poder minimizar el nivel de peligro abajo, que es el ideal. Evaluación del nivel de peligro para el acceso de uso compartido. Aquí se evaluó la vía que comparten las empresas Nexa Resource Perú S.A.A. y la minera ICM Pachapaqui. Esto tiene una longitud de 8.521 metros. Se evaluaron todas las progresivas, obteniéndose el nivel de peligro según los fenómenos de geodinámica externa, y también se propusieron las medidas de control para poder obtener un nivel de peligro bajo. Acceso de uso interno Nexa. Para ello se evaluó la vía de uso interno de Nexa Resource Perú S.A.A., considerándose una longitud de 5.763 metros. Aquí también se midió por progresivas los fenómenos de geodinámica externa, y luego se obtuvo con esto el nivel de peligro. Después ya también se pusieron las medidas de control que se iban a tomar para poder bajar estos peligros a medio o bajo, que es el ideal. Para evaluar los riesgos también se visualizaron los siguientes mapas, que es el mapa de riesgos de inundaciones del PREDES 2003, que nos dice que el proyecto se encuentra alejado de zonas de inundación. También el mapa de susceptibilidad física y zonas propensas a inundaciones y deslizamientos del MINAN 2014, que dice que el área del proyecto se encuentra en una zona de susceptibilidad para movimientos de masa alta. También se tomó en cuenta el mapa de peligros del Perú. Según este mapa del PREDES 2016, el área del proyecto se encuentra muy cerca de la zona con probabilidad de aludes y aluviones debido a la cercanía a los glaciares. Dentro de estos glaciares se encuentran el Chaupijanca Norte, Chaupijanca Sur y Xicra Xicra. Plan de participación ciudadana. Este tiene como objetivo informar a la población y a las autoridades locales sobre el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto. Busca tomar en cuenta aportes, opiniones y percepciones de la población y de las autoridades. Los grupos de interés, según el área de influencia social, son las juntas directivas, las comunidades campesinas, las autoridades municipales y las políticas. Existen dos tipos de mecanismos, una previo a la etapa de elaboración del estudio de impacto ambiental y otra durante la elaboración o previa a la presentación del estudio de impacto ambiental. La primera tiene talleres de participación, oficina de información permanente y distribución de material informativo como trípticos. La segunda tiene estos tres también, pero se le suma la integración mediante facilitadores. Para poder planificar o realizar estas actividades se tienen que elegir el periodo de ejecución, los mecanismos propuestos, el lugar, la fecha de ejecución o por escoger, y la hora.
Ante todo me presento, muy buenas noches. Les habla el alumno Enrique León Renzo. A continuación pasaré a explicar sobre la caracterización del impacto ambiental del proyecto Minera El Padrino. Las acciones impactantes dentro de este proyecto se pueden dividir en 3 grupos. El primero de ellos es el medio físico, luego el medio social y finalmente el medio biológico. Dentro del medio físico vamos a encontrar las acciones impactantes relacionadas a los componentes aire, suelo, glaciares, recursos hídricos superficiales y subterráneos. Por otra parte, en el medio social vamos a encontrar afectaciones a la salud, a los aspectos culturales y empleos locales. Y finalmente, en el medio biológico vamos a encontrar los impactos que están relacionados a los componentes flora y fauna acuática, flora y fauna terrestre y el componente paisajístico. Empezaremos hablando por el primer componente, el cual es el componente aire. Los impactos que se van a generar en el aire por este proyecto son alteración del aire por material particulado, alteración del aire por emisiones gaseosas y generación de radiación no ionizante. Continuamos con el siguiente componente, que es el suelo. Los impactos que se van a dar en el suelo son la ocupación o el cambio de uso del suelo, la erosión del suelo, la alteración de la capacidad de uso mayor del suelo y la alteración de la calidad del suelo. En relación a los impactos relacionados al componente glaciar, se puede evidenciar que van a haber consecuencias negativas para los glaciares, dado que se va a incrementar el retroceso glaciar y va a haber una alteración en el balance glaciar. En los recursos hídricos superficiales se van a producir los siguientes impactos. El primero es la alteración a la red de drenaje. El segundo son cambios en los caudales de aguas superficiales. Y finalmente, alteración en la calidad del agua superficial. Entre los impactos que se van a generar en el componente de recurso hídrico subterráneo, por un lado tenemos a la alteración del nivel freático y por otro lado tenemos a la alteración de la calidad del agua subterránea. Los impactos que se encontraron en la flora terrestre son los siguientes. El primero es la pérdida de cobertura vegetal. El segundo es la disminución de la diversidad de especies de flora. Luego, la afectación de las especies sensibles de flora. Y finalmente, la afectación de las especies con capacidad agroecológica. Dentro de las especies identificadas, en la parte inferior se destaca la Puya raimondi, la cual es una especie representativa de las regiones altoandinas del centro y del sur del país. Las hojas arrocetadas de esta especie son quemadas por los campesinos, debido a que sus ciclos de reproducción son muy prolongados. Asimismo, contribuye con la captura de carbono, por lo cual es necesario establecer medidas para su conservación. Los impactos encontrados en el componente fauna terrestre son los siguientes: disminución de la abundancia y diversidad de especies de fauna, alteración del hábitat terrestre y finalmente afectación de las especies sensibles de fauna. De las especies mostradas en la tabla inferior, el venado Odobuleus peruvians es también una especie indicadora para el área de estudio, debido a su importancia en la dispersión de semillas, su papel dentro de la cadena alimenticia, para la dinámica de los ecosistemas y su sensibilidad a las perturbaciones antropogénicas, por lo que es una especie indicadora del estado del ecosistema y resulta de suma importancia su conservación. Los impactos identificados en el componente flora y fauna acuática se muestran a continuación. Primero tenemos la disminución de la abundancia y diversidad de especies de flora y de fauna acuática. Luego, la alteración del hábitat acuático. Y finalmente, la afectación de las especies sensibles de flora y de fauna acuática. En la lista mencionada en la parte inferior, la trucha arcoíris Oncorhynchus micis tiene una importancia de uso socioeconómico, dado que esta especie representa una fuente de ingreso para los pobladores locales. Por lo tanto, se considera a esta especie como clave e indicadora, ya que su presencia o ausencia
puede alterar el ecosistema acuático, por lo que es necesario evaluar su seguimiento, su monitoreo y control de sus poblaciones. Impactos ocasionados en el componente paisajístico. Aquí se puede identificar la alteración a la calidad paisajística. En las áreas con mayor pendiente hay una intensa presencia de afloramientos rocosos y de morrenas, que son áreas sin vegetación, seguidas de la formación pajonal y arbustos, matorrales de senecio, garbancillo y lupinos dispersos, y en la parte baja del valle glaciar se presenta la formación de pastizales. Además, existen ecosistemas frágiles que no se van a ver afectados por las actividades del proyecto, como son bofedales, rodales de puyas y bosques relictos de polilepis. Existe principalmente la presencia de algunas aves que se ven esporádicamente, sin ser muy vistosas, y presencia de fauna doméstica. Existe una conectividad media entre las formaciones vegetales, hábitats y nichos ecológicos terrestres, debido a que las carreteras existentes y las actividades mineras de terceros generan cierta fragmentación. Sin embargo, existen ecosistemas frágiles que poseen algunos servicios ecosistémicos, como son agua dulce, forraje, refugio de fauna silvestre, captura de carbono, entre otros. Asimismo, estos paisajes se pueden ver afectados por actividades como el sobrepastoreo, ya que esta actividad continua ocasiona la compactación y la erosión del suelo y de la capa orgánica por el pisoteo de los animales. Además, las plantas en su mayoría son consumidas muy tiernas, por lo que no completan su ciclo vegetativo, haciendo que la producción de semillas sea escasa o a veces nula. Impactos ocasionados en el componente salud. Aquí podemos encontrar afectaciones a la salud y generación de percepciones sobre la afectación a la salud. En el aspecto cultural encontramos como principal impacto a la afectación a restos arqueológicos. Como último de nuestros componentes, y no menos importante, encontramos al empleo local, y aquí encontramos impactos positivos, como son la generación de expectativas de puestos de trabajo y la generación de empleo local. Para el análisis ambiental del proyecto, se ha empleado la metodología propuesta por CONESA en el año 2010, por ser una metodología muy completa, ágil, confiable, comprensible y reproducible, la cual permite identificar y calificar los potenciales impactos ambientales en concordancia con la información que se encuentra disponible. El análisis de los impactos ambientales se ha desarrollado sobre la base de los estudios interdisciplinarios, los estudios de diseño y el planteamiento de las actividades a realizarse durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto, es decir, durante la construcción, operación y cierre, y sobre la información recogida en la descripción del entorno, que es la línea base, para delimitar la interacción causa-efecto y así incorporar las medidas de manejo ambiental. Cada uno de los criterios se evalúa y se califica de acuerdo con los rangos que se establecen en la tabla con los rangos de la metodología CONESA, y luego se obtiene la importancia representada por la letra I de las consecuencias ambientales del impacto, aplicando la fórmula que se muestra en pantalla. Los valores numéricos obtenidos permitieron agrupar los impactos de acuerdo con el siguiente rango de importancia, donde NS es un impacto no significativo, MO moderado, SS severo y SC crítico. Etapa de construcción. En la etapa de construcción, la significancia de los impactos moderados varía entre -36 y -25, siendo el impacto más significativo con un valor de -36 los impactos a la cobertura vegetal, la fragmentación y afectación del hábitat de la fauna silvestre, con valores de -36 a -33, por la actividad de retiro de cobertura vegetal y topsoil para la instalación de componentes superficiales propuestos. Le siguen en orden de significancia los impactos ambientales causados a la topografía por el corte, perforación y voladura para la construcción del polvorín superficial,
la calidad de las aguas superficiales por la instalación del sistema de drenaje de minas, el cambio en el uso del suelo, la calidad paisajística y las especies sensibles de flora terrestre con valores que van de -29 a -27. Finalmente, se tienen impactos a la topografía, la calidad paisajística, el ruido ambiental y la capacidad de uso mayor del suelo, con valores que van desde -26 a -25 respectivamente. En la etapa de operación, la significancia de los impactos moderados varía entre -43 y -25. Los impactos más significativos ocurren en el nivel freático, por el funcionamiento del sistema de drenaje al interior de la mina subterránea, y a la cantidad de agua superficial por el incremento de los caudales durante la descarga de las quebradas de Rausutara y Shikra, con un valor de -43. A ellos le siguen en orden de significancia los impactos a la topografía causados por las actividades de descarga y almacenamiento de material en los depósitos de desmontes y cargue, transporte y disposición de material al interior de la mina, con un valor de -35, y la perforación y voladura en la cantera con un valor de -32. También impactos a la calidad de las aguas superficiales causados por la descarga de agua a las quebradas, con un valor de -30. También tenemos impactos con menores valores que se dan en la red de drenaje, a la calidad paisajística, a la calidad del aire, entre otros. En la etapa de cierre no se han identificado impactos ambientales moderados. Sin embargo, se han identificado impactos sociales con un valor de -29 a la percepción a la salud. Y esto es causado por la movilización y transporte de los vehículos, en donde los pobladores pueden percibir la generación de polvo, emisión de gases, el incremento de los niveles de ruido, entre otros. Con un valor de -28, se identificó la afectación a la salud por la calidad del aire, por la movilización de equipos, insumos y personal, el transporte y disposición de residuos, y también por el depósito de desmonte y la cantera. Al realizar la cuantificación de las características en la etapa de operación, se contabilizaron 10 componentes y 29 actividades. Asimismo, se clasificó los impactos como no significativos, moderados, severos y críticos, de acuerdo a la fórmula de la importancia, según el método de CONESA, para lo cual se obtuvo como resultado que, de acuerdo a la importancia de los impactos, 81 son no significativos y 28 son moderados. Estrategias de manejo ambiental. Se considera como instrumentos de estrategias de manejo ambiental a los programas, subprogramas o planes que van a permitir el cumplimiento de los objetivos del plan de manejo ambiental, los cuales se han subdividido en plan de vigilancia ambiental, plan de compensación ambiental, plan de cierre, plan de gestión social y plan de adecuación de los límites máximos permisibles de efluentes industriales o domésticos o emisiones al ECA del cuerpo receptor. Cabe resaltar que este último solo se aplicaría en caso de modificatoria. Monitoreo de la calidad del suelo. A continuación, se observan los puntos de muestreo y estaciones para la evaluación de la calidad del suelo. En cuanto a los resultados obtenidos, se indica que todos los parámetros cumplen con lo establecido en el ECA de suelos, a excepción del arsénico y excedencias puntuales de cadmio y plomo, debido a la composición y el comportamiento químico del suelo, los cuales están determinados principalmente por el tipo de roca en el que se originan, el clima, el grado de intemperismo, la topografía y la geología, y por el afloramiento de manera natural de estos elementos en la superficie de la Tierra, y que en algún proceso de erosión pueden liberarse e incorporarse al sistema al filtrarse el agua, por lo que las características son propias de la zona de estudio. Monitoreo de la calidad del aire, ruido, vibraciones y radiaciones no ionizantes. Los resultados fueron comparados con los estándares del Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos.
Los resultados de las emisiones minero-metalúrgicas se compararon con los niveles máximos permisibles aprobados mediante la Resolución Ministerial número 315/96. Y respecto a los resultados registrados, todos los registros se encuentran por debajo de los estándares considerados. Respecto a los resultados registrados del nivel de ruido ambiental, todos los registros se encuentran por debajo de los estándares considerados, a excepción de la comparación del registro de ruido nocturno en zona residencial de la estación PM-A5 durante el primer trimestre del 2016 y el segundo trimestre del año 2017, con 57.5 decibeles y 51.2 decibeles respectivamente. Al respecto, el titular aclara que el proyecto solo se realizará actividades de explotación en la microcuenca de la quebrada Xicra, razón por la cual no corresponde realizar medidas de mitigación en la quebrada Raira, donde tampoco se han identificado posesionarios rurales. Los parámetros de medición de vibraciones fueron la aceleración en metros por segundo al cuadrado, el desplazamiento dado en metros y la velocidad dada en metros por segundo. Los resultados fueron comparados con la norma alemana DIN 4150, dada en 1999. Respecto a los resultados obtenidos, se puede indicar que estos se encuentran muy por debajo del estándar considerado. Por otro lado, los resultados de la exposición a radiaciones no ionizantes fueron comparados con el ECA para radiaciones no ionizantes y fueron aprobados mediante el Decreto Supremo número 010/2005 PCM. Y con los resultados registrados, todos ellos mostraron que se encontraron muy por debajo de los ECAs para radiaciones no ionizantes considerados. Monitoreo de la calidad de agua superficial y subterránea. En el muestreo de la calidad de agua superficial, de manera general, se registran valores de parámetros físico-químicos, microbiológicos y de concentración de metales totales, dentro de los rangos establecidos mediante los ECAs de agua para las categorías 3D1, 3D2 y 4E2, registrándose inclusive algunos valores por debajo de los límites de detección de los laboratorios. De acuerdo con el muestreo de la calidad de aguas subterráneas, se presentaron excedencias en los estándares de República Dominicana, que fueron usados como norma internacional estándar, en los siguientes parámetros: pH en el punto 3, con valores entre 9.3 y 9.61, turbidez en el punto 2, en el punto 4 y en el punto 5, con un valor máximo de 248 NTU. Los resultados de arsénico en agua indican la presencia de elementos que se pueden encontrar a nivel de traza, como son las piritas y otros sulfuros, como la enarguita, que son fuentes naturales de arsénico. Estos compuestos, al no ser estables en sistemas aerobios, se oxidan, liberando de esta manera sulfatos, óxidos de hierro y diversos metales que podrían pasar a las aguas subterráneas o superficiales. Monitoreo de la flora y fauna. El área de influencia ambiental del proyecto presenta entre las especies de fauna silvestre a 32 aves, 10 mamíferos, 3 anfibios, un reptil, además con la presencia de antropofauna, siendo las órdenes Coleoptera, Hemiptera, Dermaptera, Ortoptera las más representativas tanto en riqueza como en abundancia, principalmente en la quebrada de Xicra. Se encontraron especies de flora como la puya Raimondi, categorizada como una especie en peligro, Ephedra rupestris, especie en peligro crítico, Polylepis y Perecella. Valoración económica del impacto. Estos costos ambientales finalmente representan 9.098 soles en pérdida por cobertura vegetal y 155.908 soles por afectación por percepción sonora, que es ruido ambiental, del posesionario número 12. El análisis de valoración económica del impacto por la afectación de los derechos de los posesionarios, se analizó la pérdida del beneficio de las actividades económicas de los predios de los posesionarios que serán retirados, estimando en 591.744 soles. Entre el aspecto ambiental y social y de acuerdo con el análisis de costo realizado, las actividades del presente proyecto tienen una pérdida ambiental económica
estimada de 756.750 soles durante el tiempo de vida útil del proyecto, lo que equivale a 238.722 dólares americanos. El proyecto traerá beneficios a la población mediante la implementación de los planes y programas sociales especificados en el Plan de Gestión Social del capítulo 6, que corresponde a las estrategias de manejo ambiental, habiendo una mejora de los ingresos como resultado de los nuevos empleos que se generarán. Asimismo, se mejorarán las capacidades laborales debido a la capacitación de la población. Con ello se mejorará la dinámica de la economía local, debido a que éste se convertirá de manera creciente en un mercado para algunos productos y servicios en el área de influencia directa social, y también se promoverá proyectos productivos para la población. Para el análisis del beneficio, se consideraron los costos asumidos en los proyectos sociales, ya que estos repercutirían directamente en el beneficio de las personas del área de influencia directa del proyecto. Por lo tanto, son considerados costos positivos. Es necesario indicar que no se han considerado los costos del plan de gestión social relacionados con mitigar los impactos sociales causados por el proyecto, tales como el programa de comunicación, el monitoreo participativo y las contingencias sociales, ya que estos son considerados costos para evitar algún tipo de impacto. Por lo tanto, no representan beneficio para la población. A continuación, se presentan los costos asumidos anualmente para los programas que se tienen planteados ejecutar durante el tiempo de vida útil del proyecto, y se actualizan los montos mediante el valor presente neto, asumiendo una tasa de descuento del 8%, y los años que conlleva la ejecución de cada una de estas etapas. De acuerdo con la tabla, el titular para la etapa de construcción tendrá una inversión actualizada de 414.474 dólares, en la etapa de operación de 1.751.567 dólares, y finalmente en la etapa de cierre se invertirá 214.532 dólares. En la siguiente tabla se presenta el resumen del análisis costo-beneficio del proyecto para sus 3 etapas de acuerdo con lo analizado. De acuerdo con el análisis realizado, el costo del impacto ambiental es de 238.722 dólares y el beneficio representa 2.380.573 dólares americanos. Esto quiere decir que el proyecto, por cada dólar que el titular impacte en el ambiente, genera beneficios que suman 9.97 dólares. Por lo tanto, el proyecto es beneficioso para la sociedad. A esto se le suma el pago del canon minero a la provincia y el distrito del área de influencia del proyecto, los cuales benefician a la sociedad mediante diferentes proyectos a través de las municipalidades y los gobiernos regionales. A continuación se presentan las leyes más resaltantes del proyecto. Primeramente tenemos a la Ley General del Ambiente, la Ley número 28611 y su modificatoria, el Decreto Legislativo número 1055, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley número 26821, Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley número 26834, Ley General de Salud, Ley número 26842, Ley General de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo 1278, Texto Único Ordenado de la Ley de Minería, Decreto Supremo número 014-92 y su modificatoria, los decretos legislativos número 1048 y 1010. Del presente trabajo se pudo concluir lo siguiente. Del total de 96 impactos moderados identificados, 41 impactos corresponden a la etapa de construcción, 54 impactos a la etapa de operación y un impacto para la etapa de cierre. Los impactos más significativos positivos son la mejora en la actividad comercial por la adquisición de bienes y servicios en la etapa de operación y construcción con valores de 32 y 27. Para finalizar, se muestran nuestras referencias bibliográficas que empleamos en nuestro trabajo.